Sean bienvenidos a Diálogos Judiciales. En esta ocasión vamos a reflexionar otra vez sobre la cultura de la legalidad, en especial de un tema que a todos nos interesa y que nos preocupa también, que es la violencia familiar. ¿Qué es la violencia familiar? ¿Cómo se presenta en nuestra vida? ¿Cómo podemos erradicarla y cómo podemos entenderla? Eso es muy importante para crear una familia que cumpla todos los propósitos de vida que deseamos para nuestros hijos y para los mismos esposos. Recordemos que la violencia familiar es algo que debemos erradicar porque tal vez haya puntos sin retorno. Estamos en Diálogos Judiciales. Gracias, estamos en Diálogos Judiciales. Bienvenidos a reflexionar con nosotros sobre el tema de la violencia familiar, que este es el tiempo que le vamos a dedicar aquí en Diálogos Judiciales a este tema. Es un punto de suma importancia para la sociedad y por ello hemos invitado a una de nuestras amigas que nos ha acompañado aquí en Diálogos Judiciales por mucho tiempo y a quien le agradecemos que de nueva cuenta esté con nosotros, a la doctora María Guadalupe Valderas Alanís, jueza familiar oral del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias, Mauro, por su invitación. Ya sabe que para mí es un gran honor estar en su programa. Muchas gracias, doctora, porque en su amplia experiencia como jueza familiar, tanto en el ámbito tradicional, en el escrito, como en el ámbito oral, ha sido usted testigo de cómo ha cambiado nuestra sociedad a través de los años dentro del ámbito de esta materia, y también cómo ha evolucionado el concepto de familia, que Nuevo León tenía un concepto de familia en los 80s, en los 90s, en el inicio del milenio y ahora en este decenio de 2010 a 2020, pues muy variado porque hemos crecido mucho y hemos cambiado muchos valores. Y el tema de la violencia familiar es algo que nos preocupa actualmente, es algo que vemos todos los días en las noticias. Antes de entrar al tema de la violencia familiar, ya en los tipos o conceptos para que nuestros amigos empiecen a reflexionar sobre ello, coméntenos usted, ¿qué entiende la ley por violencia familiar? Efectivamente, Mauro, es un tema interesantísimo el que usted ha elegido para que dialoguemos este día y precisamente es una de las situaciones que más preocupa a la sociedad y a los gobiernos sin duda alguna. La violencia es el acto o es la conducta o acto abusivo que tiene una persona respecto a otra. Hablando en materia familiar, nos estamos refiriendo la que ejerce el esposo, la cónyuge, la madre, los abuelos, o la que se ejerce respecto a al parentesco por afinidad. Es decir, sabemos que hoy en día otra vez las familias están viviendo juntas, aglomeradas, porque ya no hay espacios para que puedan vivir, que la pareja que se case tenga una casa, etcétera. Entonces otra vez volvemos a tiempo atrás, donde la familia vive los padres, el esposo, la madre, la hija que se casa, los hermanos, etcétera. Entonces, en ocasiones se comete violencia respecto a las personas más ancianas, sabe quizás el señor que si golpea a la esposa como lo ha estado haciendo, pues ya no le duele tanto. Puede pensar él, le va a doler que maltrate a su suegra, a los hijos, etcétera, o viceversa también. La mujer también es generadora de violencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia familiar, distinguimos de qué es la que se comete en el hogar respecto a los cónyuges, respecto a los hijos, respecto a los padres. Doctora, fíjese que estamos platicando antes de iniciar el programa sobre este tema que es amplísimo. Desafortunadamente no tendríamos el tiempo para comentar todos los ejemplos que puedan venir a nuestra mente, pero sí, a lo mejor tal vez los más importantes o los más referentes para la vida diaria de los ciudadanos de Nuevo León. Yo le comentaba que me parecía, y quiero su opinión al respecto, en el sentido de que cuando aparece la violencia familiar, porque inicia, vamos a hacerlo así, una pareja que se casa, que son novios, que se respetan, que se aman, que se protegen, y llega un momento en el cual imperceptiblemente, es decir, no nos damos cuenta cuando empezamos a generar esas actitudes, esas situaciones donde empezamos a agredir a nuestra pareja, por llamar una forma, a nuestros hijos, claro. Y de repente se vuelve algo como una bola de nieve que ya no podemos contener. Así es, hoy en día cada vez son más las parejas que se divorcian, menos las que se casan.
pero no significa que una pareja que no se case no haya violencia, ¿verdad? Desafortunadamente se empieza a generar la violencia cuando se pierde el respeto, cuando dejo de admirarte, cuando dejamos de convivir momentos, cuando el trabajo, los hijos. Ahora vivimos simplemente en una ciudad abrumadora donde hay mucho tráfico, que para ir a lugares, muchas de las ocasiones las madres cometen violencia respecto a los hijos, precisamente en los transcursos cuando vas a llevarlos a la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tráfico, porque los niños, porque vas a la carrera, porque ya es hora de entrar. O sea, desafortunadamente, en materia penal, muchos de los casos las mujeres son las que violentan a los hijos. ¿Por qué? Porque están más en contacto. Claro. ¿Sí? El estrés que causa esta ciudad tan competitiva, con tantos requerimientos, tan cara en algunos aspectos, con ese estrés económico, pues también con el estrés del calor que puede ser. Sabemos que cuando aumenta el calor en esta ciudad, aumenta también la violencia familiar, es algo que somatizamos a través de esas actitudes, pero creo que también hay formas en las cuales podamos impedir, y una de esas formas es transmitir precisamente este conocimiento y transmitir cómo podemos identificar la violencia familiar y cómo podemos evitarla. Sí, definitivamente, Mauro, cuando una pareja empieza a perderse el respeto, pues hay que tratarlo, hay que ver cuáles son las circunstancias que los están llevando y no permitir que avance más. Nosotros siempre les decimos cuando vienen las parejas a los juzgados, dice el señor o dice la señora, no, pero es que es la primera vez que sucede esto, y les decimos qué bueno que se da de esta manera, porque precisamente que es la primera ocasión o la segunda ocasión, porque ya vienen con nosotros y los encaminamos a que busquen una ayuda psicológica, los orientamos si aquella pareja ya no puede seguir viviendo junta, porque igual, Mauro, hay veces hay violencia de omisión, simplemente no te dirijo la palabra, tenemos 2, 3 años de estar viviendo juntos en la misma casa, pero realmente no ha tenido ninguna comunicación. Entonces, esa es violencia también, una violencia psicológica que se está ejerciendo en él o ella, o muchas ocasiones. Sí te diriges conmigo, pero no le hablas a nuestros hijos, o al hijo varón, o a la hija mujer, etcétera. Entonces, todo eso trae un sinfín de situaciones. Cuando vienen a los tribunales, los ubicamos a dónde deben de acudir. El Poder Judicial siempre está dispuesto a coadyuvar con las personas para que no disuelvan aquel vínculo matrimonial. Sin embargo, hay veces ya llegan demasiado tarde y lo mejor es disolver el vínculo matrimonial. Sí, ha habido casos y es sorprendente cómo personas, hombres, incluso mujeres, no se dan cuenta que una actitud como esta es violencia familiar. Lo ven como algo cotidiano, incluso los golpes, incluso la agresión física la ven como parte del matrimonio o parte de la relación de pareja, y esto es lo que nos daña a todos, a toda la sociedad, porque esas actitudes van a pasar a los hijos y posteriormente van a pasar a los nietos. Sí, hay mujeres y hay hombres que dicen, aunque me golpee a mí, pero que no toque a los hijos. Sí. Y eso es violencia, porque desafortunadamente hoy en día la violencia empieza desde el noviazgo, Mauro, desde que empieza la pareja a tener un noviazgo, a conocerse, entonces empiezan con los celos, empiezan con las desconfianzas. Hay mujeres, hay jóvenes que yo he visto que el celular, un ejemplo como el que le doy, el celular, el muchacho lo agarra del celular de la muchacha y le empieza a revisar todo lo que está. Esa es violencia, esa es desconfianza. O la muchacha agarra la cartera o la bolsa, simplemente agarra y empiezan a buscar, ocultar. Digo, es algo muy privado, muy personal. No, y se justifica, porque si es mi novio tiene derecho, ¿no? Sí, pues no definitivamente. Si tú se lo permites, y si lo hemos hablado, tú puedes tomar mi celular, etcétera. Pero una cosa es que yo te lo permita y otra cuestión es que tú abusivamente, ese es el abuso que existe. Entonces,
situaciones como estarlo espiando en el trabajo, en la escuela. Entonces al principio, cuando empieza la relación, ay, la mujer o el hombre se sienten muy satisfechos de que están siendo celados, de que el otro está todo el tiempo encima, de que la está checando, de que etcétera, y se siente muy satisfecha, pero eso va aumentando y va trayendo muchas consecuencias. Las personas, usted sabe que los que estamos cerca de los estudiantes vemos cuál es la situación. Claro. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver que un joven o una joven llega llorosa a la clase y es porque tuvo una discusión con el novio o porque va el muchacho y la saca del grupo? O Claro, sea, claro. eso no va a conducir a nada bueno. Esa pareja puede pensar, el hombre o la mujer, cuando nos casemos van a cambiar, cuando lleguen los hijos, cuando todo lo contrario. Eso sería algo muy importante de comentar en el próximo corte, porque también esa esperanza de que va a cambiar o mi amor lo va a cambiar muchas veces también es perjudicial para quien lo piensa y provoca que las cosas continúen así. Vamos a continuar aquí en Diálogos Judiciales hablando de la violencia familiar. Lo invitamos a que reflexione sobre lo que usted a través de su vida de pareja o a través de su vida familiar, porque muchas veces también los hijos ejercemos violencia hacia los papás ya ancianos o al revés, los papás hacia los hijos, para ver cómo podemos erradicar e identificar esos casos de violencia familiar y erradicarlos por completo en nuestra vida, mejorando así nuestra sociedad. Le recordamos la página electrónica del Poder Judicial del Estado, www.pjnl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga Poder Judicial del Estado de Nuevo León y encontrará esta página con mucha información que le puede ser útil en su vida diaria. Volvemos un instante con ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de violencia familiar con la doctora María Guadalupe Valderas Alanís. Ella es juez familiar oral del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Nos ha compartido ya algunas cuestiones generales respecto de este tema. Un tema que es difícil reflexionar algunas veces porque creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos ejercido violencia en la relación. Creo que haz algo, la vida en pareja muchas veces te puede llevar a eso, pero no quiere decir que sea continua o no quiere decir que lo tengas que hacer todos los días, ¿verdad? Puede ser que en algún momento tuviste algún problema. La violencia familiar lo que pretende atacar es una acción continua, ¿verdad? Exacto. De hecho, usted me lo permite, doctora, voy a leer el artículo de Sí. la ley, que es muy claro y que nos dice lo que podemos entender por violencia familiar, y nos dice el artículo 323 bis del Código Civil del Estado de Nuevo León, que por violencia familiar se considera la conducta, es decir, una actitud reiterada, o el acto abusivo de poder, ¿sí? O sea, de que estamos ejerciendo algo, u omisión intencional, con lo que se comentaba ahorita, que era así como que no hablar o no pagar o no dar dinero, etcétera, Efectivamente. ¿no? Dirigido a dominar, todo esto dirigido a dominar, a someter, a controlar o a agredir, obviamente a un familiar, de manera psicológica, o sea, mentalmente, física, una agresión de golpes, por ejemplo, Exacto. sexual también, patrimonial, y aquí en lo sexual, ahorita voy a comentar porque es importante tanto, por ejemplo, la violación, que ya se puede entre Está esposos, tipificada. como entre esposos, pero también el no querer tener relaciones con, Claro. con la pareja. Patrimonial, es decir, sobre los bienes, o económica, o sea, controlar esta economía dentro del hogar. Dentro o fuera del domicilio familiar, es decir, no necesariamente tiene que ser dentro de la casa, sino puede ser fuera también, cuyo agresor o agresora tenga o haya tenido con la persona agredida relación de matrimonio, ¿sí? Es decir, puede ser que estén divorciados, ¿verdad? Definitivo. Dice, o concubinato, es decir, también en la unión libre se da la violencia familiar, eso es muy importante, no necesita haber matrimonio, en la unión libre también. Dice, también puede ser entre parientes por consanguinidad en línea recta, es decir, de nietos, hijos en ascendente, o abuelos, padres en ascendente. Y dice, o ascendentes descendientes sin limitación de grado, es decir, hacia arriba o hacia abajo, o pariente colateral, consanguíneo, Los hermanos. los hermanos, primos, tíos,
Hasta el cuarto grado, que serán los primos, ¿no? Sí, los primos hermanos. Los primos hermanos. Exacto. Dice, o parentesco civil, que quiere decir como los cuñados, etcétera, ¿verdad? El parentesco civil, la adopción. La adopción. Exacto. Entonces no entiendo, el parentesco que llamamos político no... no sé. Exactamente, por afinidad. Que viene a ser en cuanto a los suegros, etcétera. Si bien el Código Civil no lo establece, yo considero que también, debiera de darse esa situación porque existe un parentesco. Y aparte de eso, porque si viven en el mismo en la misma casa, debería claro. darse. Creo que en la materia penal, ya hablando de materia penal como delito, sí se encuentran esas personas. Siempre y cuando estén viviendo en el mismo 267. Domicilio. Así es. Bueno, el artículo, como digo, es muy claro, hay que interpretarlo, pero da pie a muchas circunstancias. Definitivamente. Precisamente, antes, en el próximo corte vamos a hablar de los tipos, pero la violencia familiar está hablando que son actos u omisiones. Sí. Entonces, es decir, para la ley es tan importante proteger a una persona de ser agredida por actos positivos, es decir, por golpes, ¿no?, que también por omisiones como la que usted comentaba, claro, porque daña igual, ¿verdad?, a las personas el que no suceda algo que debe de suceder, por ejemplo. Exactamente, una omisión también es, a propósito, no dejarte dinero, ¿verdad? Para que tú, si sabes que necesito dinero para ponerle al carro gasolina porque voy a llevar a los niños, etcétera, o tenemos que pagar la colegiatura. Sí, se tiene que pagar la colegiatura y tú a propósito no lo haces. O sea, todo ese tipo de omisiones. Hay ocasiones en que ya ahorita en la actualidad es menos que veamos los golpes, porque ya las personas, ya los hijos intervienen, ¿sí? Una pareja que tiene hijos de 12, 13 años, ya no van a permitir que le pegue el padre a la madre o la madre al padre, porque volvemos a lo mismo, todos. Pero sí, de otra forma, te perjudico, no te dejo para el gasto, te quito las llaves del carro, no te dejo que entres a la casa, te amenazo, etcétera. Entonces, esa es violencia. Es que yo pongo una situación muy práctica porque me gustaría mucho que nos viéramos reflejados en esa situación de una madre con un hijo recién nacido, por ejemplo, donde el papá no le deja dinero para comprar, por ejemplo, la fórmula para el bebé. Y entonces ella, imagínense la desesperación de esta madre de no tener con qué alimentar a su hijo recién nacido. ¿Qué sucede? Desafortunadamente pasa, ¿no? Ha habido infanticidios, Mauro, de esa naturaleza. La mujer sale de la clínica o de la Cruz Roja o del lugar donde fue hospitalizada para tener a su hijo y resulta que llega a la casa y el hombre la golpea y la mujer, ¿qué hace? Se trastorna. O sea, hay antecedentes de esto que le estoy penalmente, donde la mujer estaba en un estado emocional bastante emproblemado porque dio a luz en condiciones terribles y luego resulta que le pide al hombre para cubrir la principal necesidad del hijo, ¿sí? La leche, etcétera, y no le da, se va el hombre, la golpea, la zarandea, lo matan. Y ahora podemos decir, muchas personas pensarán a lo mejor, bueno, yo no hago eso, yo sí doy para mis hijos, pero también hay otra cosa que dices tú, sabes que hay ciertas necesidades y cubre solamente algunas. Exacto. Y es lo mismo, al final de cuentas el daño que ocasionas a la mujer, en este caso, de la preocupación, de la angustia, no tener para pagar, a lo mejor sí tengo para alimentarlos, pero no tengo para pagar la colegiatura, o para comprar la ropa, simplemente para pagar los servicios, Mauro, la luz, el agua, cosas que son indispensables, o a propósito te llevas el carro. Sabes que es el que yo utilizo para llevar y traer a los niños, te enojaste, no quise tener relaciones sexuales contigo porque no son lo idóneo, etcétera, y es una forma en que me castigas, ¿verdad? El que te dejo sin lo principal, ¿sí? Te saco. Hay personas que si no está la mujer para cuando el marido llegue, los dejan afuera. Y la mujer se tiene que ir a dormir a la casa de la vecina o quedarse allá afuera, o sea, como si fuera un animal. Entonces, eso no es lo correspondiente. Así como decimos eso, puedo dar ejemplos, el padre o la madre que no permiten la convivencia con los hijos. Que es un tema también que se ha tratado mucho,
el sentido de que no, cuando están separados, las mamás sobre todo no Claro. consienten que van al hijo, toman todas las medidas que están en sus manos para que esto suceda y eso también daña a los y esa papás. es violencia psicológica, daña a los padres y daña a los hijos, daña a la familia y daña a la sociedad, o sea, es todo un círculo, es un círculo. Esto que se hace, estamos hablando, dice la ley, que es para dominar, someter, controlar o agredir. Exacto. Estamos hablando que están en una posición de poder, están empoderados con algo. En este caso que Sí. hablábamos, los ejemplos, estoy empoderado con el dinero, porque yo Exacto. tengo el dinero, yo lo manejo, yo te digo. Porque soy el único que trabaja. Sí. O bien, soy el proveedor. tú también trabajas, pero yo soy el que administro el Así dinero. es. Y entonces, aunque tú como mujer o tú como varón trabajes, yo lo voy a administrar y si tú no accedes a esto que yo quiero, si no te sometes a lo que yo deseo, entonces va a traer como consecuencia Sí, esto. atente a las consecuencias. Sí. Y en el caso, por ejemplo, la mamá que tiene la custodia del niño, la que Sí. tiene el niño o la niña, es el poder que Claro. tiene, es decir, yo te lo presto cuando yo quiera, siempre cuando Exactamente. reúna las condiciones que yo quiero. Definitivo. Entonces, eso también estamos en este punto, ¿no? Dice que puede ser dentro o fuera del domicilio familiar, porque esto es muy importante. O sea, si agredes muchas veces la violencia familiar pensamos nosotros, bueno, se da en la intimidad del hogar, pero ha pasado tal cosa afuera que... Definitivo, o sea, ya, una cosa es cuando precisamente anteriormente decíamos, nuestros padres, las familias... La ropa sucia se lava en casa. Se lava en casa y no sabían, Mauro. Y había muchas, la familia extensa, los suegros, etc., no sabían lo que estaba pasando realmente en aquella familia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Y qué bueno, porque qué bueno que las demás familiares se dieron cuenta, porque trae viene a ayudar a las personas que están siendo sometidas, que están siendo agredidas. Pero hoy en día es completamente un problema gravísimo el que existe y cada vez los niños lo perciben más. Un niño que es violento en su escuela es porque ha vivido esa violencia en la casa. Definitivamente. No puede haber otra forma. No hay otra forma. Y muchas ocasiones los niños lo dicen, lo imitan. Es que mi papá dice que las mujeres esto, o es que mi mamá dice que los hombres esta situación. Entonces, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Que ese niño es un reflejo. Y al primero que le mandan llamar, a los primeros, es al esposo y a los padres. ¿Y qué sucede en ocasiones? Dice el marido, yo no voy, porque es tu hijo, ve tú. ¿Sí? Ahí hay otra violencia. Y en la escuela, ¿qué le dicen a la mujer? Es que los estamos citando a los dos. Sí. Entonces, desde esa parte Vamos a hacer otro corte aquí en Diálogos Judiciales. Solamente quiero referir, para que no se nos quede fuera del comentario, que esto se dará dentro de una relación de pareja, en matrimonio concubinato, es decir, en unión libre, o en la parentesco entre padres e hijos, o ascendientes también abuelos y demás, o entre colaterales, quiere decir hermanos, hasta primos, sobrinos, etcétera. Muy bien, vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales. Es un tema muy interesante, es un tema muy amplio. Lo que queremos es ponerlo en contexto para usted, para que también ayude a reflexionar un poco sobre qué puede hacer usted para mejorar la relación de pareja, para mejorar la relación familiar en su casa, para que podamos todos cooperar con ese granito de arena que se necesita por todos los habitantes de Nuevo León en mejorar este nivel de índice de violencia familiar, porque la verdad es que estamos muy mal y quisiéramos que todos pues realmente entendieran primero que este concepto, porque seguramente entendiéndolo van a hacer algo para mejorarlo. Vamos a hacer un corte en Diálogos Judiciales, volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos compartiendo el tema de violencia familiar. Estamos platicando con la doctora María Guadalupe Valderas Alanís, jueza familiar oral del Poder Judicial del Estado, experta en la materia familiar y que amablemente está compartiendo con nosotros su experiencia, sus conocimientos en este tema. Nos gusta mucho platicar con usted, doctora, porque debo decirlo que no solamente nos comenta su conocimiento jurídico, sino también lo pone en un contexto
que todos podemos entender siendo no abogados, y eso es muy importante. Yo considero que esa es la mejor expresión, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, de que el conocimiento se explica solamente si podemos hacerlo simple. Sin simpleza no hay conocimiento, decía Sor Juana. Y en la violencia familiar podemos ponerlo en todo lo técnico que queramos, pero se traduce en algo muy simple, y es tratar de dominar a otra persona a través de agresiones o omisiones, que ya comentamos en el segmento anterior, que no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todos los casos, pero que podemos entenderlo básicamente. Desde el dominio 2012, entiendo, doctora, se agregaron los tipos de violencia familiar para poder seccionar un poco esta situación y entenderlos mejor. Tenemos, y quisiera comentarlo con usted dando algunos ejemplos, solamente lo voy a referir a grandes rasgos, que son la psicológica, la física, la sexual, la patrimonial y la económica. Y primero la psicológica dice la ley, el 323 bis 1 del Código Civil del Estado, violencia psicológica es el trastorno mental que provoque modificaciones a la personalidad, a la conducta o ambas, que resulten de esta agresión. Hace tiempo yo comentaba con unos alumnos de Derecho y les decía, ¿cómo podemos saber si una mujer está siendo agredida psicológicamente? Y porque no le quedan daños en su cuerpo, o sea, no podemos ver golpes, moretones. Claro. Se hace en la intimidad del hogar, nadie puede ser testigo de esta violencia psicológica. Tal vez no sabemos cómo se da estas agresiones que son como amenazas o situaciones donde le dicen pues, que no sirves como mujer, cosas así, ¿no? Y entonces le decía, pues básicamente en el cambio de la conducta, en esa situación de que siempre está apagada, de que está triste, de que no quiere hablar con nadie, comúnmente, eso es lo que la ley refiere y que debemos de interpretarlo, ¿verdad? Sí, o por ejemplo, está el varón, está el esposo frente a ella y están conviviendo y ella está callada, está sometida, no puede hablar, no puede expresarse porque a una expresión voltea, ¿verdad? Como anteriormente los padres nos veían a los hijos. Como los hijos, ¿verdad? Que veían padre con miedo. Sí. Entonces, buscando el límite. Está temerosa, pide que no la saluden, etcétera. Se siente que está siendo agredida o la agrede el marido, ya sea verbalmente o cuando llegan al domicilio o en el coche o cuántas ocasiones, Mauro, a mí me ha tocado en el supermercado ver que un varón o una mujer agreden al esposo. Simplemente un empujón, no te necesito dar una bofetada, ¿sí? O va a empezar la señora a sacar la despensa, etcétera, y el marido le dice, no, eso no, pero es que lo necesitan los niños, y delante de la otra, eso no se va a llevar, se lo arrebata y lo avienta. Esa es violencia, Mauro. Claro. Sí, porque hay formas también de hacer las cosas, ¿verdad? El convencimiento, de decir, mira, te voy a explicar por qué no lo ocupamos, es mejor otra cosa. No, pero agarrar y sacar. O simplemente, no me alcanza, lo que yo traigo no me alcanza. ¿Sí? O también la señora, oye, pues si no sacaste suficiente, no traes suficiente, bueno, no sirves. Exacto, la agresión de la mujer diciéndole, pues entonces, ¿para qué trabajas? Claro, si no nos puedes mantener. Si no podías, ¿para qué me traías a la despensa? Si no podías pagarlo. Claro. O sea, tanto uno como el otro, que se entienda que nosotros no estamos hablando aquí que nada más el hombre o nada más la mujer. Aunque hay que decirlo, doctora, me parece que es importante establecer que venimos de una idiosincrasia machista, que muchas veces yo lo he comentado y que me lo han comentado otras personas, nuestro machismo viene de nuestras madres muchas veces que nos enseñan el matriarcado. El matriarcado, sí. Pero no quiere decir esto que no podamos cambiar. Y precisamente en esa situación que usted marca ahorita de que vean al marido y todo, ¿cuántas veces vemos que el marido en las calles, por ejemplo, hay parejas que van de la mano o van compartiendo, platicando, y de repente vemos las parejas, el hombre por delante y la mujer por detrás? Definitivamente. Sí. Aquí en Nuevo León no se ve eso, afortunadamente, bueno. Pero usted vaya a Chiapas, vaya al estado de Guerrero, etcétera. O sea, las personas son así. O sea, el hombre va caminando adelante y la mujer va atrás. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otra cultura, afortunadamente. La pareja
viene a compensarse. Lo que le falta a uno, lo tiene el otro, Sí. y es la forma en que podemos educar de la mejor manera a los hijos. Pero volvemos al punto de que lo vemos como algo que debe ser. Claro. Es lo normal, o sea, es que es mi Claro. esposo y él puede regañarme, mi esposo me Sí. puede decir que haga o que no haga, él decide que compramos o que no compramos. Claro, Pues, exacto. Hay ocasiones, yo he escuchado a mujeres que dicen, yo estoy feliz porque no voy a hacer la despensa, ¿sí? Ah, qué bueno, porque ir a hacer la despensa es toda una, Claro, una trabajo. situación, el tiempo Es un que se trabajo pierde, pesado, todo. sí. Pero hay otras que te dicen, yo jamás he ido a la despensa porque mi esposo no me da un solo centavo para que yo vaya. Él va y compra lo que quiere y eso es lo que yo tengo que... Ahí es cuando está violencia. Cuando por comodidad tú decides que, Bueno, perfecto. hasta por internet lo puedes Claro, hacer. claro, pero ya es ese otro tipo de situaciones. Y luego esa mujer se desquita con los hijos Sí. porque saben que es lo que le duele. Sí, y aparte porque ella tiene poder sobre Claro, los hijos. efectivamente. ¿Verdad? Es como una cadena, y la cadena de la violencia, ¿verdad? El claro. esposo, la señora los hijos al perro y el perro Y, al y ahí se va. ¿verdad? Y luego a la sociedad. Claro, se sale. sí, desafortunadamente. Entonces, la psicológica puede entender ese trastorno mental que causa Claro. precisamente ser sometido de esta manera. La física creo que la podemos entender Perfectamente, los golpes, los hematomas, los daños que ocasionan. dice la ley, el acto que causa daño corporal no accidental, o sea que no fue Claro. algún accidente, sino fue a propósito, usando la fuerza física o algún otro medio que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, en base al dictamen emitido por especialistas. Básicamente son los golpes, todo aquello que físicamente daña a una persona. Y este tipo de violencia, Mauro, es en ocasiones la que más fácil se puede despistar, ¿verdad? Porque inclusive hay hombres o hay mujeres que no, por eso hay un dicho, nada más en la cara no, Sí. ¿verdad? No, le voy a decir una cosa que también comento con mis alumnos y que comento también con nuestro teleauditorio. Las personas violentas aprenden y sacan maestría en la violencia. Claro. Saben dónde, saben Exacto. cómo. En un lugar pegar, que no sí. sea visible, Claro. que no la vaya a mandar al hospital, Sí. etcétera, Que etcétera. no sabe Pero- hasta cuándo, hasta dónde no se ve, Sí. dónde le duele más, Claro, etcétera. y en ocasiones cuando ya se ocurre ante la autoridad judicial, porque aquí dice un golpe intencional, Claro. ¿sí? Entonces, cuando ya está ante la agencia del Ministerio Público o ya está ante el juez por lesiones, pues la mujer o el hombre cambian la actitud y dice, no, es que no lo hizo intencionalmente, yo me atravesé, él yo tuve la estaba, yo culpa. efectivamente, porque aquella mujer o aquel hombre saben que necesitan a su pareja para seguir comiendo, para seguir viviendo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es bien importante que también la autoridad pueda percibir perfectamente esa situación, que no te esté solapando, porque el Claro. hombre o el abogado del señor o de la señora van y le dicen, no, mira, dice que ya no va a volver a pasar, que ahora sí esto, el otro, y luego aparece como un homicidio. Claro. ¿sí? Se Aquí muerta también la puede persona. entrar el hecho, porque dice, otro medio que puede provocar o no lesiones internas o externas, o ambas, es cuando se les obliga a hacer cosas que les dañan, por ejemplo, tomar alcohol, Claro. toma conmigo y a la mujer le hace daño el Definitivo. alcohol y lo obliga, o a lo mejor tiene diabetes y obliga a comer Claro. algún alimento y la maltrata, etcétera, o algún medicamento forzosamente para que Exacto. le daña. Entonces, que sucede también en Efectivamente. este tipo de casos. Y también puede suceder de la mamá hacia los hijos, dándole a los hijos cosas que le dañan a los hijos a sabiendas de que les dañan. De que no lo deben de Exacto. ingerir y trae esa Esa es la consecuencia. violencia física. Sí. La tercera, bueno, voy a pasar al siguiente segmento para tratar bien estos temas que me interesa mucho que compartamos con nuestro teleauditorio, porque cada uno de ellos es muy amplio, pero podemos dar un ejemplo de que a lo mejor nosotros estamos reflejándonos en algunas de las cosas. Muchas veces pensamos, ay, mi hijo pues es machito, tiene 7 años, le voy a dar cerveza. Claro. Pues es una violencia. Es una violencia y aparte hay corrupción. Está claro, tipificado aparte, sí, el delito sí. de corrupción de menores. O mi hijo ya cumplió sus 12 años, toma conmigo, tómate Claro. una botella de tequila conmigo porque tiene Claro, 12 años. simplemente, Mauro, el que se deje al alcance de los niños
el vino, la cerveza, etcétera. Sabemos que ahorita las estadísticas aquí en el estado de Nuevo León, los niños empiezan a los 11 años, 12 años. ¿Y dónde lo tomaron? En la casa. Claro. ¿Dónde más? Porque ahí dejó el papá aquella botella, lo que le quedaba, y el niño va y le ingiere. Y una cosa que todos nos dicen y que de repente muchos no hacemos caso, y me incluyo, es que dice, si tú quieres que tu hijo sea fumador, no fumes. Claro, No el fumes tú. ejemplo, predica con el Si ejemplo. quieres que tu hijo que se eche sus caguamas, no, bueno, tú tampoco lo hagas. O sea, no quieres que tu hijo se drogue, no te drogues tú. Claro. Y porque también las estadísticas así lo refieren, o sea, los hijos de no fumadores tienen muy pocas posibilidades de ser fumadores, precisamente porque no vivieron Definitivo. con ese ejemplo. En cambio, al revés, es muy No, probable que el hijo aparte fumador son fume. fumadores pasivos, Claro. porque el humo el señor lo echa por toda la Sí, casa, sí. y ¿quién se perjudica? Aunque el niño no haya fumado nunca, la mujer. Ay, pero está rico el cigarro, Bueno. desafortunadamente. Digo, yo no fumo, precisamente porque me encanta, pero no Claro, fumo. Pero la claro. verdad es que, bueno, hay unas cosas que uno debe también aprender a controlar, cuando sabemos que a lo mejor nos gusta mucho el alcohol, pero no lo podemos controlar, Claro. entonces hay que alejarse, ¿no? Definitivo. Los alcohólicos anónimos, por ejemplo, reconocen que son alcohólicos. Claro. Y lo que somos fumadores anónimos, sabemos que somos fumadores y por eso no fumamos, ¿verdad? Porque si no- Definitivamente. Bueno, vamos a seguir compartiendo con usted este tema de violencia familiar. Creo que la plática está muy animada, está muy interesante. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Encantada, Mauro. Y seguimos hablando de esos tipos de violencia familiar. Les recordamos que también tenemos un programa en Radio Nuevo León, la radio alternativa, en el 1510 AM. Escuche todos los miércoles a las 8 de la noche el programa En el Tribunal con temas parecidos a los de diálogos judiciales. Recuerde, todos los miércoles, 8 de la noche, 15:10 AM, el programa En el Tribunal. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de la violencia familiar con la doctora María Guadalupe Valderas Alanís, jueza familiar oral del del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y estamos en una charla muy animada, muy entretenida, entendiendo qué es la violencia familiar. Claro. Entendiendo que puede haber violencia familiar muy grave, o sea, que daña mucho a nuestra pareja, a nuestros hijos. Y puede haber violencia familiar que a lo mejor no es tan grave, pero que igual daña y que es progresiva. Hay que recordar que la violencia es un círculo que se va haciendo cada vez más grande, que si no lo detenemos a tiempo, que si no rectificamos nuestra actitud, podemos llegar a situaciones de no retorno, ¿no? Sí, fíjese, Mauro, en México, en nuestro país, sí, a partir del año de 1996, fue cuando se habló por primera vez de la violencia familiar. No porque no existiera anteriormente, sino que iba en el grupo de delitos. Era como cualquier otra violencia que se sometiera. Uh-huh. La violencia primeramente estuvo tipificada de 1 a 4 años y luego se aumentó de 2 a 6 años, como está en la actualidad. Sí. En el estado de Nuevo León hasta el año 2000 tuvimos la primera ley sobre la prevención y asistencia a la violencia familiar. Y ciertamente, como usted lo refería, hasta el 2012 ya se introdujo como una causal inclusive sí, de divorcio, la violencia familiar, la que más se tipificaba o desde el punto de vista penal es la violencia física, uh-huh, la violencia física que se lleva a cabo, pero en la materia familiar se introdujo por la violencia familiar, pero la psicológica, a diferencia de la en materia penal. Okay. ¿Sí? Y bueno, y ahora también tenemos, por ejemplo, la violencia, hablamos de la violencia psicológica, la física, y también se tipificó en el Código Civil, en cuanto a la violencia familiar, la violencia sexual. Efectivamente. Y dice la ley que es el acto que degrada o daña la sexualidad de la víctima, atentando contra su libertad, dignidad e integridad física, configurando una expresión de abuso de poder que presupone la supremacía del agresor. Estamos hablando aquí siempre de que hay un interés en dominar, ¿verdad? Un interés en someter a la otra persona. Pero también busca denigrarla, considerándola de menor valía o como objeto, en base al dictamen emitido por especialistas en materia. Yo quiero, en cuanto a la violencia sexual, establecer que puede haber una violencia
del hombre a la mujer y también de la mujer al hombre. Definitivo. Hace tiempo escuché a una psicóloga estando en una plática sobre afectaciones de relaciones de pareja, que me comenta algo que me llamó mucho la atención, y después investigando un poco me di cuenta que hay mucha referencia en la ley al respecto, diciendo que la mujer agrede mucho al hombre, hay muchos casos de agresión de la mujer al hombre denigrándolo sexualmente, porque sabe que ese es un punto muy sensible para los hombres. Y muy íntimo, claro, muy íntimo, y muy íntimo también de la pareja. Claro. Entonces, como comentar, hacer alusión a cierto tipo de situaciones que son nada más de la pareja y que lo ventile con la familia, con los amigos, etcétera. Por eso es sumamente importante el respeto que debe de haber en la pareja, ¿sí? O sea, hay cosas que no deben de tocarse. Lo que pasa es que cuando hablamos de violencia sexual pensamos siempre, la violación, forzar a la mujer a tener relaciones con el esposo cuando el esposo llega borracho, por ejemplo, drogado, o agresivo, o simplemente la quiere dominar porque se enojó con ella y quiere atacarla sexualmente. Ahí impera el dominio por la fuerza que tiene el varón, ¿verdad? Es diferente al que tiene la mujer. Entonces, mucho se ha llevado a cabo, se ha hablado de esa situación. Pero también tenemos que la ley no solamente se refiere a esa cuestión de agresión, sino también a la dignidad, de atentar contra la dignidad de la otra persona en cuanto a la sexualidad, porque también tenemos a la mujer que que el esposo desea tener como su débito carnal relaciones con su esposa y él le dice que no y lo hace indigno o lo desprecia, diciendo a lo mejor que no sirves en la cama, que para qué quieres estar conmigo, no quiero estar contigo, prefiero estar con un hombre de verdad. O sea, cosas que dañan al hombre, ¿no? Exactamente, y también a la dignidad. La mujer no quiere tener un tipo de relación sexual que no considera ella que sea el apropiado, ¿verdad? Entonces, si la pareja no lo habla, y hay un abuso de esa naturaleza, o sabes qué, mañana me pagan, si dice el varón, si tú no accedes a esto, entonces yo mañana no voy a traer. Entonces la mujer sabe, porque ya se ha cumplido ese tipo de situaciones, entonces se accede en contra del deseo de la persona. Una de las cosas que más veo yo benéficas en cuanto a pronunciarse sobre la violencia sexual es que el débito carnal, o sea, el derecho de los esposos a coyuntar, a dormir juntos, a tener relaciones sexuales, era como una especie de tabú, perdón, estaba buscando esa palabra, de tabú, que la ley lo reconocía, pero bueno, pero es íntimo, no lo hablemos. Y ahora actualmente ya lo establece como algo que tiene que salir a la luz, y que tenemos que hablar y que tenemos que reflexionar y que tenemos que decir, es importante para la relación en pareja, las relaciones sexuales. Una relación sexual digna, una relación sexual, ¿cómo se llama? Que los dos quieran, que los dos deseen, acordada y que les traiga bienestar y que los una más, porque eso es lo que se busca con la relación sexual en el matrimonio, que una a las parejas, que las mantenga unidas y que las fortalezca. Entonces, creo yo que ese agregado es muy importante porque ahí se da mucha violencia. Definitivo, y como usted bien lo dice, hay mucho tabú, hay muchos mitos, hay muchas situaciones, Mauro, que todavía vivimos nosotros en una sociedad, y aquí en Nuevo León, ¿verdad? Que para otras cosas somos los primeros en muchas cuestiones. Todavía se tienen no hay esa apertura, ¿verdad? Esa apertura de decir, oye, ¿sabes qué? Esto es lo correcto, esto es lo que se debe. La pareja estando de acuerdo, todo es posible que se lleve a cabo. No estando de acuerdo, entonces ahí es cuando ya hay una agresión, una humillación a uno o al otro. Claro, ¿verdad? Ya estamos hablando de que no hagamos estas cosas, no provoquemos esta violencia. Si tenemos alguna diferencia en cuanto a las relaciones sexuales, lo mejor es a platicarlo, y si no podemos, buscar una ayuda profesional para que nos diga cómo podemos conciliar este tipo de cosas. Hay muchos lugares a los cuales se puede asistir, la Facultad de Psicología de la universidad, ahí se les puede orientar, ¿sí? Todo depende de cómo haya vivido. Hay grupos de apoyo muy importantes. Tenemos el Forcado de Miguel Villegas, muy buen grupo y con mucha experiencia. Vamos a pasar a la siguiente porque ya se nos está acabando el tiempo, y es la patrimonial. Bueno, dos que ya platicamos y que yo creo que están bien entendidas, la patrimonial y la económica,
que son las últimas dos que refiere este artículo, que son, la patrimonial dice, la acción o omisión que daña intencionalmente el patrimonio o afecta la supervivencia de la víctima, ¿sí? Sí. Y puede consistir en transformar, sustraer, destruir, retener o distraer objetos, documentos personales cuando te ocultan tus Tu pasaportes pasaporte. o tu visa para que no vayas a... O el carro, el sí. carro, Mauro. Bienes, valores, Sí. que te ocultan las cosas que tienes un aprecio por ellas, te Definitivamente. vacían la cuenta del Exacto, banco, exacto. etcétera. Las joyas que te regalé, ahora te las quito. Te las quito o las vendo. Las vendo o vuelvo a... O se las doy a otra persona. Exactamente, ¿verdad? Exacto. Ya no Me las consta que no empeñes. estamos dando ejemplo para que usted lo haga, ¿verdad? No, Muchas veces pienso precisamente, Mauro, lo que usted refería, aquí más que hablar con tecnicismos, hablamos de lo que se vive. Créame. Es que estamos hablando de lo que hemos que visto, los ejemplos que yo le estoy dando son ejemplos Sí, que he yo tenido también, en los tribunales, que es lo que se ha vivido, que es lo que las personas vienen y cuando uno les refiere, oiga, eso es violencia patrimonial o económica o sexual, ¿cómo? Sí. Creía que era lo más normal. Sí, pues, yo se lo compré, yo lo es vendo. la vida en pareja, ¿no? Sí, ella no trabaja, dice el varón, ella no trabaja, entonces yo compré el carro, yo lo puedo vender. Claro. Espérame, ¿estás casado bajo el régimen de No, sociedad conyugal? Bueno, hay esposos que desde que se casan saben que van a ejercer esa violencia Claro. porque se casan bajo separación de bienes. Claro. Y entonces empiezan a comprar las cosas y ponerlas a su nombre y les dicen en el matrimonio, ¿te enojas conmigo? Sí. Nos divorciamos Te y puedes todo. decir cómo llegaste, con una Exacto. mano atrás y otra adelante. Así es. Sí. Entonces, pues le decimos, No. estamos hablando para reflexionar y para entender este tipo de Pero cosas. acuérdese que ya hubo reformas, Pues sí. aunque te cases bajo el régimen Sí, de separación hay que de decirlo bienes, también, sí. en el estado de Nuevo León tiene derecho el hombre o la mujer, a los bienes que el otro haya adquirido si tú te dedicaste preponderantemente al hogar, Claro. ¿sí? Al cuidado de los hijos. Claro. Y debes de darte la pensión o la cantidad que el juez fije como indemnización por el mismo tiempo que estuviste casado. Si estuviste casado 10 años, 10 años. Y esto, 20, y esto nos habla de que no estamos ignorando estas situaciones. Claro. El legislador, la sociedad misma está atenta a lo que está pasando Claro. para tratar de encontrar soluciones. Definitivo. Por último, en este segmento, la económica es toda acción o omisión del agresor que controle o está encaminada a controlar o ocultar el ingreso de sus percepciones económicas de la víctima. Yo siempre doy una plática a unas personas de una iglesia Sí. que se van a casar, los muchachos Sí. que se van a casar, y les digo que cuando se casan, el sueldo ya no es mi sueldo, sino es Claro. nuestro sueldo. Nuestro sueldo, Es que sí. les comento, cuando te aumenta el sueldo y vas con tu esposa, le vas a decir, vieja, me aumentaron el sueldo. No. Nos aumentaron Nos el aumentaron el sueldo. Exactamente. Porque hay que empezar a pensar en nosotros y no en mí, ¿verdad? Definitivamente. Vamos a hacer, si me lo permite, un corte. Sí. Vamos a ir a nuestro último corte enseguida. Agradecemos mucho que siga compartiendo con nosotros este tema de la violencia familiar que amablemente nos está haciendo reflexionar la doctora María Guadalupe Valderas Alanís. Es un tema muy interesante, con muchas aristas, con muchas cosas importantes. Lo que estamos haciendo es tratando de iniciar la reflexión en esto que a todos nos interesa. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de violencia familiar. Ha sido un programa muy bonito, doctora María Guadalupe Valderas Alanís, porque nos ha hablado con su experiencia, nos ha hablado también con esa inteligencia que se requiere muchas veces para entender la familia, para entender cómo podemos resolver esos problemas tan complejos. Porque yo creo que no hay problema tan grave como el que sea dentro del seno familiar, ¿no? Porque puede afectar toda nuestra vida por completo. Definitivo. Y realmente la violencia familiar, como usted nos lo ha explicado, como la he entendido, creo que nos ha ayudado a todos a reflexionar sobre lo que podemos hacer para evitarla, para prevenirla, pero si la estamos sufriendo también para cortarla y para tener una vida mejor. No podemos evitar que en algún momento nuestro mal humor, las situaciones o los estrés nos lleven a tener una riña, que es a lo mejor algo natural, Claro. pero después el proceso de reconciliación es muy bonito, ¿verdad? Exactamente, lo comparto con usted, Mauro. En ese aspecto es algo interesante. Obviamente, cuando se tiene un problema hay que tratar de solucionarlo, Claro. de llevarlo a cabo. Si ya no lo podemos solucionar,
precisamente podemos acudir a recibir la orientación psicológica, etcétera, o acudir a los tribunales. El Poder Judicial está abierto Claro. para que todas las parejas que ocurran a los juzgados, no habrá una pareja que puede haber ocurrido al juzgado de mi adscripción donde yo no lo haya exhortado a que traten de resolver el problema. Y esto es algo muy interesante, doctora, cómo muchas veces la comunicación se corta y no es sino hasta en el juzgado cuando vuelven a platicar Definitivo. y a resolver el problema y lo que iban a hacer no Sí. lo hacen porque ya se volvieron a entender. Y hay veces la mujer o el varón consideran que el otro le puede adivinar el pensamiento y no es cierto. Claro. Si no decimos cuál es la situación, nuestra pareja no nos va a atender o nuestros hijos, simple y sencillamente. Claro. Esa comunicación que debe permear, que debe de estar siempre al tanto. Entonces, que no se piense que toda la gente que ocurre a los tribunales ocurre porque ya no hay otra cosa que hacer. Si bien el Poder Judicial es el último garante de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de las personas, tratamos al máximo de darles alternativas para que lleguen a un buen arreglo. Diariamente, Mauro, aquí en el estado de Nuevo León, 13 parejas solucionan sus problemas. No quiero decir que cuando hablamos de solucionar signifique ya no se van a divorciar, no, se van a divorciar. Pero de una manera mejor. Exactamente, amigable de una manera, porque... Y su vida va a ser posteriormente mejor. Sí, yo les digo a las parejas, cuando no tienen hijos, ya si no quieren no se vuelven a ver jamás, pero teniendo un hijo, tienen que seguirse viendo. Siempre serán los papás. Siempre va a darse esa situación. Entonces hay que vivir la vida con cordialidad, de buena forma, ¿verdad? Porque lo que se aprende en la familia, como bien decía usted, yo no fumo porque pues tiene 3 hijos que lo van a ver, y qué ejemplo les está dando. Lo que se aprende en la familia, eso es lo que va a permear en un futuro. Si el hombre, si la mujer, si lo somete, la ataca, la daña, los hijos de esa manera van a actuar. Así es. Solamente quisiera referir para terminar y antes de hacer una última reflexión, doctora, citar que desde el 2011 es una reforma a la Constitución, el artículo 1, claro, que habla de la obligación de todas las autoridades a proteger los derechos humanos dentro del ámbito de sus facultades. Y también que se ha creado una gran bloque de convencionalidades. ¿Qué quiere decir esto? De garantías legales a nivel interamericano, a nivel constitucional también, donde, por ejemplo, voy a citar algunas: la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también llamada Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, entre otras muchas, ¿no? Claro. Y entre todo este conglomerado de normas que evitan también que las parejas se agredan mutuamente, como los que ya vimos. Claro. Quiere decir que materia hay para prevenir, estructura hay en los tribunales, funcionarios bien preparados tenemos. Lo único que necesitamos hacer también es que como ciudadanos evitemos, prevengamos esta violencia, entendamos qué es lo que queremos compartir con usted, qué es la violencia familiar, para que la entendamos y dejemos de cometerla. Definitivo. Y que los casos se reduzcan por simple... Definitivo. Y la violencia familiar muera por inanición, ¿no? Efectivamente, Mauro, y que hay procedimientos, como bien lo dice usted, donde podemos ayudarlos, ¿sí? Pero también muchas de las ocasiones la gente abusa. ¿Sí? Abusa de ese tipo de procedimientos. Los utiliza incluso para agredir. Exacto, inclusive en materia familiar no se debería de hablar de juicios, no se debería de hablar de controversias, porque como lo decía hace un momento, la familia sigue y debe de seguir estando unida, con matrimonio o sin matrimonio, con divorcio o sin divorcio. O sea, la familia va a seguir siendo la misma. No porque te cases eres familia, sino la pareja primero se casa, tiene un hijo y entonces ya tenemos una familia. Los cónyuges no son familiares, los cónyuges se rigen aparte. El matrimonio les da esos derechos y esas obligaciones. Claro. ¿Sí? Después hablaron precisamente de esta cuestión de la paternidad, de la maternidad, en relación con el ámbito de la pareja, que es muy diferente, porque la relación que se tiene
de los padres con el niño es completamente diferente de la que existe entre los mismos esposos. Definitivamente. Y creo que usted lo pone en ese punto y es un buen tema para tratar posteriormente. Ya se nos está terminando el tiempo, desafortunadamente, doctora, pero nos gustaría mucho una reflexión última para nuestro teleauditorio en el sentido de saber cómo prevenir la Definitivamente, violencia. Que haya respeto en la pareja, que haya comunicación, que el amor perdure en este mes del amor y la amistad, que nos sirva de reflexión todo lo que se ha dicho en esta plática que hemos tenido, y lo más importante, cuando ya sientan que no pueden solucionar, ocurran a los tribunales, a los abogados, infórmenle, revisen lo que es una demanda, lo que se pone en un escrito, que no dañen más, que no echen mentiras, porque en muchas ocasiones no era tan grave el problema y el problema se vuelve grave cuando se ocurre al tribunal porque yo te difamé, yo dije mentiras en mi demanda, en la contestación. Entonces, los tribunales estamos abiertos para ayudar, para darles alternativas de solución de sus conflictos, Mauro. Y también invitarlos, por ejemplo, a buscar ayuda a terceros como psicólogos. Claro. Mejor también ayuda religiosa es importante algunas veces. Y creo que si queremos solucionarlo, lo podemos solucionar. Definitivamente, Mauro. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctora María Guadalupe Olvera Salanís, jueza familiar oral del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que nos haya acompañado y seguramente la seguiremos invitando si usted nos hace ese favor. Es un placer para mí acompañar. Muchas gracias, pero sobre todo muchísimas gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión.